pero no partiendo como del espíritu, sino solo del conocimiento o del saber. No sé si... Bueno, la dirección es parte de la paternidad, porque el padre en una familia también dirige, ¿no? Porque si no los hijos hacen espontáneamente lo que quieren y naturalmente se trata aquí de una paternidad espiritual, entonces la dirección se da más al modo del consejo que del precepto, porque el padre espiritual representa al padre que obra en el hijo y el hijo lleva a la perfección no solo por los preceptos, sino por los consejos. ¿eh? También el padre espiritual recuerda los preceptos, que son los mismos preceptos que están en el Evangelio, los actualiza, los traduce a la situación particular. Pero el conjunto de la vida espiritual se realiza especialmente por los consejos. Por eso San Francisco de Sales dice que el padre espiritual es un amigo. Porque los consejos, dice Santo Tomás, son recomendaciones de un amigo a un amigo. Es la cuestión 106 de la Prima Secunde. O sea, Cristo es el amigo que nos da consejos. Y por eso no se puede llegar a la vida eterna sin cumplir los consejos evangélicos. Todos tenemos que cumplir los consejos evangélicos, en cualquier estado de vida. Porque si no, no somos amigos de Cristo. Si solamente cumplimos el precepto, en cuanto precepto, no tenemos relación personal de amistad con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. De una manera análoga hay que concebir la paternidad espiritual. La paternidad espiritual requiere también la dirección, porque hay que cumplir el orden moral, las virtudes, el crecimiento natural, etcétera. Todo eso requiere una dirección, pero es más que la dirección. Por eso los autores de la tradición decían que se trata de una paternidad o de un magisterio. Cristo es el maestro. El guía espiritual representa al Padre. Por eso es propio, en sentido pleno, de la función del orden sagrado, que es un sacramento para esto. Ahora, el sacramento está unido con la vida espiritual. Es como el matrimonio vale igual. Si los que se casan, como sucede frecuentemente, no se casan en gracia de Dios. Pero después no funciona el matrimonio. A los 3 años se quieren divorciar. Si el matrimonio es verdadero sacramento que da la gracia, no se van a divorciar a los 3 años. Porque actúa en cuanto sacramento. Y lo propio del sacramento es dar la gracia. Algo análogo sucede con el orden sagrado, pero más perfectamente, porque es un sacramento superior. El orden sagrado funciona en plenitud cuando está la gracia. Si no, funciona en sentido restringido. Sí, un obispo puede ser obispo en pecado mortal, pero lo que hace es ser un administrador, como podría serlo un político, que se ocupa de una ciudad, de un estado, de lo que fuere. Se trata de vida espiritual. Por supuesto que esto no depende solo, la carencia no depende solo del padre espiritual. A veces tampoco hay padres espirituales porque no hay hijos espirituales, o sea, no hay quien quiera ser hijo. Porque no solo es difícil ser padre, también es difícil ser hijo. Porque así como se requiere la vida de la gracia para asimilarse perfectamente a la persona del padre, también se requiere para asimilarse a la persona del hijo. Entonces, muchas veces hay pocos padres espirituales y los sacerdotes no son impulsados a la vida espiritual perfecta porque no hay hijos espirituales. Yo a veces estoy en una parroquia en Roma que vivo ahí, entonces y le pregunto al padre, porque le tocan el timbre a cada rato, ¿no? Entonces, pero le pregunto, ¿pero alguno viene a confesarse? ¿Alguno viene a pedir dirección espiritual? ¿Alguno? No, todos para cosas administrativas, porque quieren hacer una actividad, porque quieren un certificado, porque quieren una cosa, la otra, pero nada espiritual.
Bueno, así no puede funcionar la parroquia, pero tampoco puede funcionar el sacerdocio, porque el sacerdote se deprime en una condición así, ¿no? Que todos le piden cosas que no tienen nada que ver con su sacerdocio. Y lo mismo el obispo, que está permanentemente en cuestiones administrativas de toda índole, solucionando problemas. Bueno, pero solucionar problemas no es el corazón de la paternidad espiritual. Es hacer crecer, es perfeccionar, es transmitir vida finalmente. Por supuesto que la vida es la vida divina, pero la vida divina se canaliza de esta manera. O sea, Dios obra en las relaciones humanas, que se establecen de modo sobrenatural, como hemos dicho. Bueno, vamos a pasar a otro autor espiritual importante en este camino, que es San... Sí. Estaba siguiendo una idea del padre Rollo Marín en su libro de espiritualidad de la Iglesia, en donde dice que después de los grandes místicos viene como un descenso en la mística en la Iglesia, claro, como contagiados por el jansenismo y asustados un poquito por la vida mística, y entonces esto empieza a renacer hasta el siglo XX. Y entonces no sé si esto mismo es esta tendencia de frenar y quedarse en la meditación, que es algo que era más controlable, y entonces no pasar a la parte contemplativa y ya no digamos a la parte unitiva, que bueno, ese es un regalo especial de Dios. Si esto tiene que ver, y si no hay, la otra pregunta, si no hay ahora con las tendencias de una falsa contemplación que no pasó antes, ni siquiera por la meditación, y que está más influenciada por las contemplaciones y las así llamadas contemplaciones orientales, sino esto nos puede afectar como un pendulazo para el otro lado. Bueno, sí, es interesante la pregunta, profunda, es verdad. Bueno, primero hay que aclarar que sí, la vida unitiva es un don de Dios, pero es un don para todos, o sea, todos estamos llamados a eso y debemos desearlo. Como dicen los grandes autores espirituales, especialmente el padre Juan Arintero, que tanto trabajó en esto, el padre Rollo Marín se refiere especialmente a lo que especialmente representaba la obra de este padre dominico de principio del siglo XX, que interpretó muy bien los fenómenos espirituales de la modernidad, y él estaba, sí, muy esperanzado en el renacer místico de los estudios místicos, también de la primera mitad del siglo XX. Ese renacer místico se frustró después del Concilio Vaticano II, no a causa del Concilio Vaticano II, sino de las extrañas ideologías filosóficas y teológicas que se introdujeron después con ocasión del Concilio Vaticano II. Es decir, no a causa de él, sino con ocasión de él. Entonces, evidentemente después todo el desorden que advertimos ahora, en cierta manera está conectado con el perfeccionamiento místico anterior, porque cuanto mayor perfección, mayor corrupción, si se entra en la corrupción. Entonces, evidentemente esta etapa de la vida de la Iglesia, que es tan complicada, depende de sí, un cierto mayor perfeccionamiento que hubo antes. ¿Sí? Si uno observa bien, se pasó casi de repente de una cosa a la otra. Como una persona cuando pierde la vida espiritual y va creciendo mucho en la vida espiritual, si comete un pecado, pierde la armonía de su vida de repente. Porque eso es lo propio de la vida espiritual, que refleje la eternidad y no se dé tanto en un proceso temporal. Bueno, algo análogo
sucede en la vida de la iglesia. O sea, lo que vemos ahora es la frustración de una gran esperanza. Pero siempre hay que recordar que el que finalmente gobierna todo es Dios y conduce todas las cosas al bien de los que aman a Dios, y que este mismo problema se puede convertir en la oportunidad de una profundización en una verdadera vida espiritual, que es lo que siempre Dios pretende a través de todo. Si no lo logra de un modo, lo logra del otro. Siempre para el bien de los que responden bien, que son los que aman a Dios, como dice San Pablo. Porque el combate espiritual, de cualquier modo, es necesario en cualquier circunstancia y en cualquier época de la historia. Si no es de esta manera, como la nuestra, será de otra manera. Pero la esencia de la vida cristiana es siempre la misma. Bueno, vamos a hacer alguna referencia simplemente a San Francisco de Sales para ver cómo guía la vida espiritual y da también elementos para ser aplicados análogamente en el orden psicológico en sus niveles naturales, aunque ya sabemos que el orden psicológico debe ser considerado en su totalidad, también en unión con la gracia y su operación. San Francisco de Sales tiene esta introducción a la vida devota, un libro muy famoso, muy útil para todos, especialmente para los que llevan una vida espiritual en medio del mundo. Trata de muchos temas, pero especialmente de uno importante que resume en cierta manera todos los otros temas, porque se refiere a la relación entre las personas. El capítulo 19 de la introducción a la vida devota trata de las amistades verdaderas. Se dirige a Filotea, que es el interlocutor simbólico, el alma. Ama a todos, Filotea, con mucho amor de caridad. Ama a todos, Filotea, con mucho amor de caridad. Pero ten amistad solo con los que pueden comunicar contigo cosas virtuosas. Y cuanto más excelentes sean las virtudes que entren en esta comunicación, tanto más perfecta será tu amistad. Será ciertamente muy laudable si comunicas acerca de las ciencias, mucho más si comunicas acerca de las virtudes, prudencia, templanza y justicia. Pero si esta mutua y recíproca comunicación fuese acerca de la caridad, devoción y perfección cristiana, oh Dios mío, qué amistad tan preciosa. Será excelente porque viene de Dios. Excelente porque va a Dios, excelente porque su vínculo es Dios, excelente porque durará para siempre en Dios. Qué bueno es amar en la tierra como se ama en el cielo y aprender a amarse mutuamente en este mundo como nos amaremos eternamente en el otro. No hablo aquí del mero amor de caridad, porque este lo debemos tener a todos los hombres. Hablo de la amistad espiritual, con que 2, 3 o más almas se comunican su devoción y sus afectos espirituales, haciéndose todas entre sí un alma sola. Con razón pueden cantar almas tan dichosas, oh cuán bueno y cuán agradable es vivir los hermanos unidos. Así es porque el precioso bálsamo de la devoción va destilando de un corazón en otro por medio de una participación continuada. De suerte que sobre tal amistad se puede decir que Dios derrama su bendición y vida por los siglos de los siglos. Todas las demás amistades me parecen sombras comparadas con esta. Y sus vínculos, cadenas de vidrio de frágil esmalte en comparación del poderoso vínculo de la santa devoción que es de oro puro. No trabes otra especie de amistad.
Hablo de las amistades que haces tú misma. Pues no por eso se han de abandonar ni despreciar las amistades cuya continuación exigen la naturaleza y las obligaciones anteriores, como es la de parientes, allegados, bienhechores, vecinos y otros. Solamente trato de las amistades que por elección propia contraes. Muchos por ventura te dirán que no se debe tener amistad o afecto particular, sea el que fuere, porque esto ocupa el corazón, distrae el espíritu y produce envidia. Pero en esto padecen equivocación, nacida de haber visto en los escritos de muchos santos y autores ascéticos que las amistades particulares y aficiones extraordinarias son sumamente dañosas a los religiosos, de donde infieren que debe entenderse lo mismo de los demás hombres, sobre lo cual hay mucho que decir. Pues, como en un monasterio bien arreglado los designios comunes de todos se dirigen a la verdadera devoción, no es necesario allí tener estas particulares comunicaciones. Antes bien, debe temerse que buscando como por particular lo que ha de ser común, se pueda pasar de las particularidades a las parcialidades. Mas los que viviendo entre los mundanos abrazan la verdadera virtud, necesitan unirse unos a otros por medio de una santa y sagrada amistad, con que se animan, ayudan y conllevan hacia el bien. Y al modo que los que van por un camino llano no necesitan darse la mano, pero los que van por caminos escabrosos y resbaladizos se tienen que asir unos a otros para caminar más seguros, así los que están en religión no necesitan amistades particulares, pero las necesitan los que viven en el mundo, para asegurarse y socorrerse mutuamente en los malos pasos por donde han de caminar precisamente. San Pablo, echando en cara a los gentiles su desvío, los acusa de haber sido gente sin afecto, esto es, que no habían tenido amistad alguna. Y Santo Tomás dice, como todos los buenos filósofos, que la amistad es virtud. Y nótese que habla de la amistad particular, puesto que, como él mismo dice, la amistad perfecta no puede extenderse a muchas personas. No consiste, pues, la perfección en no tener amistad, sino en no tener amistad que no sea buena, santa y agradable. Bueno, este es un pasaje admirable de San Francisco de Sales, que es un ejemplo de lo que habíamos dicho anteriormente. Este es un verdadero obispo, es un padre espiritual. O sea, es un padre espiritual que genera, o sea, que no solo toca las almas de manera universal, sino también de manera particular. O sea, dice cómo tiene que ser la amistad. Y la amistad particular, porque en cierta manera no puede haber ninguna amistad que no sea particular, porque la amistad es siempre amistad entre personas. Entonces, ¿qué es lo que se entiende con este lenguaje de la amistad particular? Se entiende que en una comunidad bien ordenada, dice San Francisco de Sales, en un convento bien ordenado, en un monasterio bien ordenado, todos son amigos de todos, eso quiere decir. No quiere decir que no tiene que haber amistad, sino que todos son amigos de todos. Naturalmente, esto no se logra de un modo externo, se logra según las leyes propias de la amistad, que es relación personal y libre. Entonces, ahora, esto que se da en un monasterio medieval o de principios de la modernidad, bien ordenado, porque lo aclara, pues no todo monasterio está bien ordenado, puede no estar bien ordenado. Entonces, ya el principio no vale. Aquí habla de un monasterio bien ordenado. Entonces, ahí son todos amigos. No hay divisiones, no hay problemas, etc. Cuando se trata de la vida en el mundo, las cosas cambian. O cuando se trata de una comunidad en el sentido moderno, una diócesis moderna de millones de personas, no sé cuántas tendrá la Ciudad de México, o una parroquia moderna de 50.000 personas, o una congregación moderna de los jesuitas de 26.000 personas, o no sé cuántas llegaron a tener, o los movimientos modernos, etcétera. Se trata evidentemente de otra cosa.
Porque evidentemente no todos pueden ser particularmente amigos de todos porque ni siquiera se conocen. Entonces, la verdadera amistad es necesaria para la vida espiritual. Y aquí da ejemplos muy excelentes, ¿no? Ejemplos principales. Entre esas amistades es principal la de el padre y el hijo, el padre espiritual, el hijo espiritual. El matrimonio cristiano verdadero es amistad. Ya lo sabía Aristóteles esto, antes de la revelación, que tiene páginas admirables sobre el matrimonio. Pero mucho más en la revelación, que se centra en la caridad, la amistad es absolutamente necesaria. De otra manera, todas las otras virtudes no están. Porque la caridad es amistad. Y por eso, así como se crece en la vida espiritual, hay que crecer en la amistad. Y así como uno que se convierte tiene que cambiar de amigos, así uno que crece en la vida espiritual tiene que crecer también en la amistad. Lo cual a veces implica cambio y a veces implica profundización. Bueno, San Francisco de Sales tiene una gran variedad de temas muy prácticos que toma con gran profundidad, que se puede llamar también profundidad psicológica. En muchos casos tiene observaciones muy preciosas que le pueden servir a un buen psicólogo para tratar acerca de los casos particulares. Además de, por supuesto, ser un gran guía en la vida espiritual. Bueno, ¿alguna pregunta sobre San Francisco? Así paso a San Ignacio. Aunque sea brevemente, no podría tocar el tema de cómo de una amistad particular santa entre San Francisco de Sales y María de Chantal, ¿no? Sí. Nace una congregación, ¿no? Porque fue su brazo derecho para fundar la parte femenina. La visitación. Entonces, como de una amistad, cuando él captó, cuando estaba predicando, y bueno, tenía un don especial para ver las almas, observa algo especial en ella, la descubre, la empieza a guiar, ella se deja guiar, y nace una congregación de religiosas santas, ¿no? Que primero ni siquiera quería ser una congregación. O sea, primero era una unión en la caridad. Y después, como había un arzobispo que le pidió esto, etcétera, él con un poco de resistencia, pero después, con sentido eclesial, accedió a esto y formó una familia espiritual contemplativa. Primero no era tan rigurosamente centrada en la clausura, etcétera, como se fue desarrollando después. Pero efectivamente fue una familia espiritual, porque de la acción del padre espiritual surge una familia, es necesario que surja una familia. Y de la maternidad espiritual también surge una familia. Por eso Jesús iba por el camino con las mujeres que lo seguían y lo ayudaban, ¿no? Eso está claro, porque la representación perfecta de la paternidad divina en el orden humano se da en la complementación entre el hombre y la mujer. O sea, no es solamente en el hombre ni solamente en la mujer. Entonces hay una función maternal que completa la función paternal en la Iglesia. Y naturalmente esto requiere una profunda comunicación y una profunda amistad, sin la cual no hay fecundidad apostólica, como una familia hecha en un matrimonio de un varón y una mujer que representa la unión entre Cristo y la Iglesia, no tiene fecundidad espiritual en los hijos y no existe esta amistad, que es esencial en el sacramento del matrimonio. Lo mismo se da de una manera más amplia en la vida de la Iglesia. Bueno, en esto el Papa Juan Pablo II tiene
páginas excelentes en el documento sobre la dignidad de la mujer, etc., y también en otros documentos. Bueno, ahora vamos a pasar al último tema que tiene también gran importancia práctica para el discernimiento espiritual, que se refiere a San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales. Como ya hemos visto, ejercicios espirituales es una expresión común del tiempo, indica los actos que hay que hacer para entrar más perfectamente en la vida espiritual. El cardenal Cisneros había escrito un libro titulado El ejercitatorio espiritual, en el siglo XV, un poco antes de esta época. Los cartujos también hablaban de los Dionisio Cartujano, otros autores espirituales, cartujos, de ejercicios espirituales. Son actos espirituales. San Ignacio propone este método, este sí que es un método, que tiene un objetivo preciso, que es la elección. O sea, el ejercicio de los actos voluntarios para ordenar la propia vida en orden al fin. Antes que nada pone el principio y fundamento. El principio y fundamento es que el hombre está hecho para amar, servir a nuestro Señor, y todo lo demás, respecto de todo lo demás, tiene que ser indiferente. O sea, tiene que verlo en función del fin. Tiene que tener siempre presente el fin. A ver, un poco antes de esto. Antes todavía. El inicio. Entonces, adelante hasta que dice principio y fundamento. Ahí. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. ¿De dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden? Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que le es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido. En tal manera que no quedáramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Esta es una afirmación muy contundente de San Ignacio, que es efectivamente el principio de la vida espiritual en el orden práctico, que es aquel del cual se trata especialmente los ejercicios espirituales. ¿Cómo hay que elegir los actos que conducen al fin? Primero hay que tener presente el fin, que es la perfección. Cuando se tiene presente el fin con claridad, se puede comenzar a elegir. Y para elegir hay que seguir, en primer lugar, la ley promulgada por Dios, que es la ley evangélica y la ley natural. No, hay cosas que no se pueden elegir. O sea, los actos contrarios a los mandamientos no se pueden elegir. Los actos contrarios al Evangelio tampoco se pueden elegir. Pero algunos se pueden elegir. Por ejemplo, el modo de cumplir los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos en absoluto tampoco se pueden elegir, como dijimos antes. Porque para la salvación hay que ser amigo de Dios, hay que ser amigo de Cristo y hay que seguir sus recomendaciones. Si no se sigue ninguna recomendación, no hay amistad. El problema es cómo se cumplen estas recomendaciones en particular. Entonces, ahí hay un campo de elección.
cómo se cumplen los preceptos positivos, no los negativos. Los negativos se cumplen siempre y para siempre, ¿no? De la misma manera. Los positivos tienen muchas formas de realización. Amar a Dios sobre todas las cosas se puede hacer de muchas maneras. La elección corresponde a la libertad corresponde a los actos que conducen al fin. Ea quae sunt ad finem. Con una metáfora un poco más imprecisa de la modernidad, los medios. Los medios son como un instrumento, pero un instrumento no es una metáfora muy adecuada porque es inanimado el instrumento. Se trata de actos humanos los que se eligen. No cosas simplemente. También cosas, pero las cosas en cuanto se asimilan en los actos humanos, que son libres, proceden de la voluntad y de la inteligencia. Entonces, para llegar al fin es necesario tener la capacidad de elegir todos los actos que conducen al fin, o al menos los necesarios. Para eso hay que ser indiferente en muchas cosas, sobre todo respecto de lo externo, porque justamente se trata de actos humanos. Uno puede hacer un acto de amor siendo rico, siendo pobre, viviendo mucho y estando sano o estando enfermo, y viviendo poco. Porque lo esencial no es el aspecto externo, es el acto interno de la voluntad, que está perfeccionado, elevado por el amor. Bueno, San Ignacio distribuye su método en 4 semanas, que corresponden en cierta manera a las 3 edades de la vida espiritual, aunque consideradas en modo simultáneo, porque es cierto que no se puede llegar a la perfección en 4 semanas, entonces considera en cada semana un aspecto prevaleciente de la operación espiritual única, porque la luz divina tiene estos 3 aspectos: purifica, ilumina y une, como decía Dionisio. Siempre hace eso. Pero esas operaciones también se manifiestan en modo sucesivo según la necesidad de acomodamiento en el desarrollo de la vida humana. Bueno, al final de todo, San Ignacio propone unas reglas para gobernar la elección en situaciones diferentes, principalmente 2 situaciones diferentes, que son la de la primera semana, que corresponde a la vía purgativa, y la de la segunda semana, que corresponde a la vía iluminativa. Las primeras reglas son más elementales, las segundas reglas son más sutiles. Veamos algo de las primeras reglas que corresponden a la primera semana. La primera semana es la de una persona que se tiene que convertir. Aquí no estamos hablando de personas ya espirituales. Estamos hablando, por ejemplo, de un laico que está en el mundo, que va y viene en la vida de la gracia, hace ejercicio espiritual y se convierte. Entonces, ¿cuáles son las reacciones espirituales del que se convierte y cuáles son los criterios de elección del que se convierte? Dice, en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por el sindérese de la razón. O sea, el hábito de los primeros principios prácticos. La luz intelectual que tiene todo hombre para guiar no solo su conocimiento teórico, sino también su conocimiento práctico. En este caso es el práctico, la sindéresis. Entonces, la persona humana, que todavía no es muy perfecta, es muy influenciable, por eso comienza por el influjo de los ángeles. Todavía no hay una perfecta iluminación divina, no hay una perfecta capacidad de decisión propia, humana. Por eso hay
tantas alteraciones externas y afectivas que provienen del influjo de los ángeles, buenos y malos, que usan métodos contrarios, según la situación en la cual está el individuo. Entonces, el ángel malo a una persona que está mal la deja estar mal y le exacerba la actividad imaginativa respecto de lo malo y la actividad afectiva, ¿no? Respecto de lo malo, para que no salga de lo malo y vaya de mal en peor. El ángel bueno usa el modo contrario. Hace remorder la conciencia, remordiéndoles las conciencias por el sindéresis de la razón. O sea, el ángel bueno ayuda a que la persona se dé cuenta de aquello en lo cual está mal, porque la sindéresis la tiene la persona, pero está oscurecida. Está oscurecida por la mala disposición imaginativa y afectiva. Entonces, el ángel bueno, que no influye directo sobre el espíritu, sino sobre la afectividad y sobre la imaginación que tiene el órgano corporal, porque el espíritu mueve lo corpóreo, predispone al sujeto para que la luz que ya tiene en sí lo ilumine, que es la luz de la naturaleza, del intelecto agente y de la gracia. Lo ilumine y empiece a ver las cosas de otra manera. Y puede empezar a elegir bien, porque si no entiende nada, está confundido, está hundido en la sensualidad, todo lo que elige es malo. Elige mal. En cambio, así puede comenzar a elegir bien. Bueno, naturalmente, esto está en el contexto de los ejercicios espirituales. Uno que va a los ejercicios espirituales, acepta el principio y fundamento, ya tiene el comienzo, para que empiecen a obrar los ángeles. En cambio, uno que no tiene esta decisión fundamental, no tiene la capacidad operativa como para que se perciban las cosas de esta manera. Los ejercicios espirituales pueden ser reemplazados por una lectura, pueden ser reemplazados por el consejo de los amigos, por una comunidad, por lo que fuere, pero fundamentalmente se respetan los mismos principios espirituales. La segunda, en las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor devienen mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla, porque entonces propio es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando por falsas razones, para que no pase adelante, y propio es del bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos impedimentos, para que en el bien obrar procedante. Bueno, aquí comienza a ver las repercusiones afectivas de la acción de los ángeles buenos y malos. El mal espíritu muerde, trista y pone impedimentos en la persona que va creciendo de verdad, que se va convirtiendo, que va cambiando, que va abandonando los antiguos amigos y adquiriendo los nuevos, etc. En este caso, en esta situación, la tristeza es negativa y la alegría es positiva. La complicación racionalista es negativa y la simplicidad es positiva. La tercera de consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior con la cual viene la ánima a inflamarse en el amor de su Criador y Señor, y consiguientemente cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, agora sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de Cristo nuestro Señor o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio de alabanza. Finalmente llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad y toda leticia interna que llama y atrae a las cosas celestiales,
y a la propia salud de su ánima, quietándola y pacificándola en su Criador y Señor. Este es un efecto afectivo que está producido por la vida cristiana, que es radicalmente la vida sacramental, la presencia de Cristo en la Eucaristía, la liturgia, los otros sacramentos y toda la vida de la Iglesia, la vida comunitaria y, resumiendo todo, la amistad, como decía antes San Francisco de Sales, porque, como decía él, San Pablo les reprochaba a los gentiles que no tenían amistad, en el fondo no tenían ningún amigo, porque no tenían caridad. La vida cristiana es vida de caridad, o sea, vida de amistad, que se despliega de muchas maneras. Y sobre todo se despliega de esta manera afectiva, o sea, el alma empieza a sentir las cosas, ¿no? Por supuesto que estamos en el principio de la vida espiritual. Se aplica a todo lo que dijo San Juan de la Cruz anteriormente, sobre la condición de los principiantes. Estos están en la primera semana. Es uno que apenas se convirtió, eventualmente. La cuarta, de desolación espiritual. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla. Así como oscuridad del ánima, turbación de ella, moción a cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia y como separada de su Criador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. O sea, por la consolación y la desolación se va organizando el mundo interior, los afectos, las imágenes, y finalmente esto ayuda a los actos voluntarios, al ejercicio de la operación de la voluntad y de la inteligencia. Esto es la contemplación. El acto contemplativo es un acto de conocimiento que surge por amor, cuya causa es el amor. Por eso la disposición afectiva es fundamental para generar la contemplación. O sea, para que se disponga la persona a la recepción de la gracia en manera contemplativa. Pero todavía no estamos en una perfecta vida espiritual, no estamos en la vía iluminativa, es todavía el estado de principiantes, pero ya hay fenómenos espirituales muy intensos. El principiante puede estar consolado, puede estar desolado. Y además, esto es muy importante, puede estarlo casi inmediatamente. Sigamos. Con la quinta y la sexta. En tiempo de desolación nunca hacer mudanza, más estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Bueno, es muy de notar que aquí habla de un día, el día antes, o sea, pocas horas antes estaba consolado y después está desolado. O primero está desolado y después está consolado. Este es candidato a ir no solo al psicólogo, sino al psiquiatra por bipolaridad. Porque va de un estado al otro. Pero es así efectivamente, porque los fenómenos espirituales son muy intensos. Entonces perfectamente puede suceder que a la mañana esté de una manera y a la tarde de otra. O a la noche de una manera y al día siguiente de otra. Sobre todo en un contexto tan intenso como es el de los ejercicios espirituales. Este contexto metódico puede reproducirse de otras maneras no metódicas, porque uno puede tener un problema muy grave en la vida, ¿no? Y entonces las
las operaciones espirituales se intensifican también en su resonancia afectiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que permanecer firme, porque si en la consolación guía el buen espíritu y en la desolación el malo, en la complicación, en esa actitud neurótica de ir analizando todo sin concluir nada y sin decidir nada, quiere decir que la única decisión que se hará